Vamos a continuar leyendo el libro de materialismo histórico y método dialéctico. Comenzamos la parte 2, dialéctica, capítulo 6, dialéctica y metafísica. Introducción. La dialéctica, como método de investigación, como método de pensar, se opone a la metafísica. La forma metafísica del pensar trata de abstracciones. Considera las cosas cada una por sí misma, en la abstracción de sus condiciones reales de existencia y de sus encadenamientos, y considera las cosas como fijas e inmutables, dejando a un lado sus cambios y desarrollos reales. En consecuencia, inventa fórmulas rígidas y establece siempre las antítesis inflexibles y seguras, o esto o aquello. No logra comprender la unidad y la lucha de los procesos y las tendencias opuestas que se manifiestan en todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. En contraste con la metafísica, la meta de la dialéctica es encontrar los cambios y encadenamientos verdaderos en el mundo y pensar siempre acerca de las cosas en su movimiento e interconexión reales. La forma metafísica del pensamiento. El materialismo dialéctico, la visión del mundo del partido marxista-leninista, es materialista en su teoría, su interpretación y su explicación de todas las cosas, y dialéctico en su método. Se mostró cómo se opone la explicación materialista a la explicación idealista, y cómo los materialistas interpretaban antiguamente las cosas en forma mecanicista, hasta que esa interpretación resultó inadecuada para explicar los procesos reales del cambio y del desarrollo. Para esa tarea era necesario el materialismo dialéctico. En efecto, el método dialéctico es el método para estudiar y comprender las cosas en su cambio y su desarrollo reales. Como tal, se opone a la metafísica. ¿Qué es la metafísica? O más exactamente, ¿qué es la forma metafísica que se opone a la forma dialéctica del pensamiento? La metafísica es, esencialmente, una forma abstracta de pensar. En cierto sentido, todo pensamiento es abstracto, ya que maneja conceptos generales y no puede menos que descuidar una gran cantidad de detalles particulares y no esenciales. Por ejemplo, si se dice que los hombres tienen 2 piernas, se piensa en la cualidad humana de tener 2 piernas, en la abstracción de sus demás propiedades, tales como la de tener cabeza, 2 brazos, etc. De la misma manera, se piensa en todos los hombres en general, descuidando la individualidad de los hombres particulares, de Pedro o de Pablo, pero hay diferentes clases de abstracciones. La metafísica se distingue por el hecho de hacer abstracciones falsas y equivocadas. Como señaló Engels alguna vez, el arte de manejar conceptos no lo da la naturaleza, sino que reclama la obra del pensamiento. El arte del bien pensar implica el aprender cómo evitar la abstracción metafísica. Supóngase, por ejemplo, que se piensa acerca de los hombres, acerca de la naturaleza humana. Entonces debería pensarse de la naturaleza humana de tal manera que se reconociera que los hombres viven en sociedad y que la naturaleza humana no puede ser independiente de este hecho, sino que se desarrolla y cambia con el desarrollo de la sociedad. Así, pueden formarse ideas acerca de la naturaleza humana que correspondan a las condiciones reales de la existencia de los hombres y a sus transformaciones y desarrollo. Y sin embargo, a menudo se piensa acerca de la naturaleza humana, en forma muy distinta, como si ésta se manifestara independientemente de las condiciones reales de la existencia humana, y fuera siempre, en todas partes, exactamente la misma. El pensar en tal forma significa, evidentemente, hacer una abstracción falsa y equivocada, y justamente esta forma abstracta del pensamiento es la que se llama metafísica. Un ejemplo de la abstracción metafísica, de la forma metafísica de pensar, es el concepto de naturaleza humana fija e inmutable. El hombre no piensa en términos de hombres reales, sino del hombre en abstracto. Por lo tanto, la metafísica, o la forma metafísica de pensar, es aquella que concibe las cosas 1. Haciendo a un lado sus condiciones de existencia y 2. Dejando aparte sus transformaciones y su desarrollo. Piensa en las cosas como 1. Separadas unas de otras, sin considerar sus interconexiones, y 2. Como fijas e inmutables, sin tomar en cuenta sus transformaciones y su desarrollo. Ya se ha dado un ejemplo de la metafísica. No es difícil encontrar muchos más. La forma metafísica del pensamiento está tan extendida y se ha vuelto parte tan íntima de la ideología burguesa contemporánea que casi no existe un artículo periodístico, una plática radiofónica o un libro escrito por algún sabio profesor en que no se encuentren casos de la falacia metafísica. Por ejemplo, se dice y se escribe mucho acerca de la democracia, pero los conferencistas y escritores se refieren generalmente a cierta democracia pura o absoluta que tratan de definir haciendo abstracción del desarrollo real de la sociedad.
de las clases sociales y de la lucha de clases. Pero no puede existir una democracia así de pura. Esa es una abstracción metafísica. Si se quiere comprender la democracia, habrá que preguntarse siempre: ¿democracia para quién? ¿Para los explotadores o para los explotados? Es necesario comprender que, puesto que la democracia es una forma de gobierno, no existe democracia alguna que no esté asociada al dominio de una clase particular, y que la que se establece cuando la clase dominante es la clase obrera constituye una forma superior a la democracia capitalista, de la misma manera que la democracia capitalista constituye una forma superior, por ejemplo, a la democracia de los esclavistas de la antigua Grecia. En otras palabras, no debe pensarse en la democracia dejando fuera las relaciones sociales y las transformaciones y desarrollos reales de la sociedad. En la actualidad, en la mayoría de las escuelas británicas, se somete a los niños a pruebas de inteligencia. Se alega que cada niño posee una cierta cantidad fija de inteligencia, que puede estimarse sin considerar las condiciones reales de la existencia del niño, y que determina sus capacidades en el transcurso de toda su vida, aparte de cualesquiera condiciones de cambio y desarrollo en que posteriormente pueda encontrarse. Este es otro ejemplo de concepción metafísica. En este caso, se emplea el concepto metafísico de la inteligencia como excusa para negar oportunidades educativas a la mayoría de los niños, alegando que su inteligencia es demasiado baja para que puedan beneficiarse de tales oportunidades. En general, la metafísica es una forma de pensar que trata de fijar de una vez por todas la naturaleza, las propiedades y las potencialidades de todas las cosas que considera. En consecuencia, presupone que cada cosa tiene una naturaleza y propiedades fijas. Se piensa en términos de cosas, más bien que de procesos. Se trata de resumir todo en una fórmula, que dice que todo el mundo, o cualquier parte del mundo que se esté considerando, consiste exactamente en tales y cuales cosas, con tales y cuales propiedades. Una fórmula así se puede llamar una fórmula metafísica. Engels se refiere al antiguo método de investigación y pensamiento que Hegel llama metafísico, que le preferiría investigar las cosas como dadas, como fijas y estables. En la filosofía, la metafísica significa con frecuencia la búsqueda de los últimos elementos que constituyen al universo. Así, los materialistas, que decían que los últimos elementos constituyentes eran las pequeñas partículas materiales sólidas, eran tan metafísicos como aquellos idealistas que afirmaban que los últimos elementos constituyentes eran espirituales. Todos estos filósofos pensaban que podían resumir la naturaleza última del universo en alguna fórmula. Algunos han concebido tal fórmula, otros tal otra, pero todos han sido metafísicos. Sin embargo, es una búsqueda sin esperanzas. No puede resumirse todo el infinito universo cambiante en fórmula alguna, y cuanto más se conoce acerca de él, tanto más evidente es esto. Deberá estar claro ahora que el materialismo mecanicista que se discutió en los capítulos precedentes puede llamarse igualmente materialismo metafísico. Puede también señalarse, de paso, que en la actualidad ciertos filósofos, los llamados positivistas, afirman que se oponen a la metafísica porque rechazan toda filosofía que busque los últimos elementos constituyentes del universo. Pie de nota: los positivistas no creen que deba afirmarse la existencia de cosa alguna, salvo nuestras propias percepciones sensoriales. Afirmar cualquier otra cosa es, en su concepto, ser metafísico. Para ellos, la metafísica es toda teoría que trate de cosas últimas, que no puedan verificarse por la experiencia de los sentidos. Al emplear de esta manera el término, esconden el hecho de que ellos mismos son, en todo caso, más metafísicos que cualesquiera otros filósofos, porque su propio modo de pensar alcanza los extremos de la abstracción metafísica. ¿Qué hay más metafísico que pensar, como lo hacen los positivistas, que nuestra experiencia sensorial existe aparte del mundo real y externo a nosotros? De hecho, ellos mismos transforman la experiencia sensorial en un elemento último metafísico. En oposición a la forma abstracta metafísica de pensar, la dialéctica permite pensar en las cosas con sus cambios y encadenamientos reales. Pensar en forma dialéctica significa pensar en forma concreta y viceversa. Al oponer el método dialéctico a la metafísica, se demuestra la insuficiencia, la unilateralidad o la falsedad de las abstracciones de la metafísica. Esta consideración permite comprender el significado original del término dialéctica. La palabra se deriva del griego diálego, que significa discutir o debatir. Se consideraba que el mejor método de alcanzar la verdad era el de discutir una cuestión desde todos los ángulos en un debate de oposición y contradicción entre diferentes puntos de vista unilaterales. Tal era, por ejemplo, la dialéctica empleada por Sócrates.
Si alguien pretendía poseer una fórmula que resolvía cierta ecuación de una vez por todas, Sócrates solía entrar en discusión con él, y, obligándole a considerar la cuestión desde ángulos diferentes, solía forzarlo a contradecirse y admitir, así, que su fórmula estaba equivocada. Sócrates pensaba que con este método era posible alcanzar ideas más adecuadas acerca de las cosas. El método dialéctico marxista incluye la dialéctica en el sentido en que la comprendían los griegos y se desarrolla a partir de ella, pero su contenido es mucho más rico y su amplitud mucho mayor. En consecuencia, llega a ser algo cualitativamente nuevo en comparación con la dialéctica premarxista, un método revolucionario, porque está combinado con un materialismo consistente y deja de ser una mera forma de argumentación para transformarse en un método de investigación aplicable tanto a la naturaleza como a la sociedad. Un método de comprensión materialista del mundo que surge de la actividad de cambiar el mundo y que lo orienta. El o esto o aquello de la metafísica. La metafísica presupone que cada cosa tiene su propia naturaleza inmutable, sus innatas propiedades fijas, y considera cada cosa en sí misma, aisladamente. Trata de establecer la naturaleza y propiedades de cada cosa como un objeto de investigación dado, distinto, sin considerar las cosas en su interconexión y en su transformación y desarrollo. Debido a esto, la metafísica concibe las cosas en términos de antítesis inflexibles y seguras. Opone las cosas de un tipo a las de otro tipo. Si algo es de un tipo, entonces tiene un conjunto de propiedades. Si es de otro tipo, tiene otro conjunto de propiedades. Una excluye a la otra, y a cada cosa se le considera aparte de las demás. Así escribió Engels. Para el metafísico, los objetos y sus imágenes en el pensamiento, conceptos, son objetos de investigación aislados, fijos, inmóviles, enfocados uno tras otro, como algo dado y perenne. Piensa solamente en antítesis inconexas. Para él, una de dos, sí, no, no, y lo demás sobra. Para él, una cosa existe o no existe. Un objeto no puede ser al mismo tiempo lo que es y otro distinto. Los filósofos han expresado la esencia de esta forma metafísica del pensamiento en la fórmula. Cada cosa es lo que es, y no otra cosa. Esto puede parecer sencillamente de sentido común, pero muestra solamente que el llamado sentido común esconde ideas equivocadas que necesitan aclararse. Esta forma de pensar impide el estudio de las cosas en sus transformaciones e interconexiones reales, en todos sus aspectos y relaciones contradictorias, en un proceso de cambio de una cosa en otra cosa. No solo los filósofos metafísicos. Existen, por ejemplo, sindicalistas de izquierda que son tan metafísicos como cualquier escuela de filósofos. Para ellos, cada miembro de la junta de su sección sindical o es un militante con conciencia de clase o es un oportunista de derecha. Todos tienen que entrar en una u otra categoría, y una vez iniciada como derechista, esta persona está acabada, en cuanto se refiere a ellos. Su visión metafísica de la vida no les permite aceptar que algún trabajador que se les haya opuesto en el pasado en algunas cuestiones pueda, sin embargo, llegar a ser un aliado en el futuro, en otras cuestiones. En una obra de teatro de Molière, hay un hombre que aprende por primera vez lo que es la prosa. Cuando se le explica lo que es la prosa, exclama: «Pero si yo he estado hablando en prosa durante toda mi vida». Así, existen muchos obreros que bien puede decir: «Pero si yo he sido toda mi vida un metafísico». El metafísico tiene lista su fórmula para todas las cosas. Él dice: o esta fórmula es adecuada o no lo es. Si lo es, allí quedó el asunto. Si no lo es, entonces tiene lista alguna fórmula alternativa. Su lema es o esto o aquello, pero no ambas cosas. Una cosa es esto o aquello, o tiene un conjunto de propiedades o aquel otro. Dos cosas se encuentran mutuamente o en esta relación o en aquella. El uso del esto o aquello, metafísico, conduce a un sinnúmero de dificultades. Existen dificultades, por ejemplo, para comprender las relaciones del imperialismo norteamericano y el británico en la actualidad, porque se alega: o están trabajando conjuntamente o no lo están. Si están trabajando conjuntamente, entonces no existe entre ellos diferencia alguna. Si hay diferencia entre ellos, entonces no están trabajando en conjunto. Pero lo cierto es que sí están trabajando en conjunto, y sí existen diferencias entre ellos. No se puede comprender la forma en que trabajan conjuntamente ni combatirlos con eficiencia si no se entienden las diferencias que los separan. También resulta difícil comprender la posibilidad de la coexistencia pacífica entre los estados capitalistas y socialistas, porque se arguye: o pueden coexistir pacíficamente, caso en el cual debe cesar el antagonismo entre el capitalismo y el socialismo, o el antagonismo persiste,
y en este caso no pueden coexistir en paz. En realidad, el antagonismo sigue y, sin embargo, el empeño de los estados socialistas y de millones de personas en todos los países por obtener la paz puede conducir al logro de relaciones pacíficas entre ambos sistemas. Con frecuencia, es difícil evitar la forma metafísica del pensamiento, y ello se debe a que, por muy equívoco que sea, tiene sus raíces, sin embargo, en algo muy necesario y muy útil. Es necesario clasificar las cosas, tener algún sistema de clasificación y asignarle sus propiedades y relaciones. Este es un requisito para pensar claramente. Deben establecerse los distintos tipos de cosas que hay en el mundo, decir que éstas tienen tales propiedades en comparación con aquellas que tienen tales otras, y decir cuáles son sus relaciones. Pero si se consideran estas cosas y propiedades y relaciones, cada una aisladamente, como constantes, fijas, como términos que se excluyen mutuamente, entonces comienza la equivocación, porque cada cosa en el mundo tiene muchos aspectos diferentes y hasta contradictorios. Existe en íntima relación con otras cosas, y no en aislamiento, y está sujeta a cambios. Y así sucede con frecuencia que al clasificar algo como A y no B, esta fórmula se trastorna por el hecho de que se transforma de A en B, o porque es A en alguna de sus relaciones y B en otras, o porque en parte A y en parte B tienen un carácter contradictorio. Por ejemplo, es sabida la diferencia entre aves y mamíferos, y que si las aves ponen huevos, los mamíferos generalmente dan a luz a su prole y la amamantan. Los naturalistas solían pensar que los mamíferos se distinguían rígidamente de las aves porque, entre otras cosas, aquellos no ponen huevos. Pero esta fórmula se trastornó completamente cuando se descubrió un animal llamado platypus, porque este es indudablemente un mamífero, pero un mamífero que pone huevos. ¿Cuál es la explicación de este comportamiento irregular del platypus? Se encuentra en la relación evolucionaria de aves y mamíferos, que descienden ambos de animales ovíparos. Las aves han seguido poniendo huevos, en tanto que los mamíferos dejaron de hacerlo, excepto unos cuantos animales conservadores como el platypus. Si se piensa en la evolución de los animales, en su desarrollo, entonces todo resulta natural. Pero al intentar encajarlos, como lo hacen los antiguos naturalistas, en un esquema de clasificación rígido y fijo, entonces los resultados de la evolución trastornan esa clasificación. Así, una idea o una teoría que era progresista dentro de un conjunto de circunstancias iniciales, no se puede considerar por ello como progresista en sentido absoluto, porque más tarde, en nuevas circunstancias, puede llegar a ser reaccionaria. Por ejemplo, el materialismo mecanicista fue una teoría progresista cuando surgió, pero eso no significa que todavía lo sea en la actualidad. Por el contrario, bajo las nuevas circunstancias, la teoría mecanicista se ha vuelto retrógrada, reaccionaria. El mecanicismo, que era progresista en la fase ascendente del capitalismo, va mano a mano con el idealismo como parte de la ideología del capitalismo decadente. También el sentido común reconoce las limitaciones de la forma metafísica del pensamiento. Por ejemplo, ¿cuándo es calvo un hombre? El sentido común reconoce que si bien pueden distinguirse los hombres calvos de los que no son, la calvicie se desarrolla al irse perdiendo el pelo, y por lo tanto, los hombres que se encuentran a mitad de este proceso se hallan en una fase en la cual no puede afirmarse de manera absoluta que son calvos, ni negarlo terminantemente. Se encuentran en proceso de llegar a ser calvos. El o esto o aquello metafísico se desmorona. En todos estos ejemplos se muestra la distinción entre un proceso objetivo, en que algo sufre una transformación, y los conceptos en términos de los cuales se intentan resumir las características de las cosas implicadas en el proceso. Tales conceptos no corresponden ni pueden corresponder siempre, y en todos los aspectos, a sus objetos, precisamente porque estos objetos se están transformando. Entonces escribió: son ficciones los conceptos que prevalecen en la ciencia natural, porque no corresponden siempre a la realidad. Desde el momento en que no aceptamos la teoría de la evolución, todos nuestros conceptos de la vida orgánica corresponden solo aproximadamente a la realidad. De otra manera, no habría cambio. El día en que el mundo orgánico coincida con el concepto, la realidad en forma absoluta, habrá llegado a su fin el desarrollo. Y señaló que consideraciones semejantes son aplicables a todos los conceptos, sin excepción. La unidad y la lucha de los contrarios. Al considerar las propiedades de las cosas, sus relaciones, sus modos de acción e interacción, y los procesos que sufren,
se encuentra que estas propiedades, relaciones, interacciones y procesos se dividen, de forma general, en contrarios fundamentales. Por ejemplo, las formas más sencillas en que dos cuerpos pueden actuar el uno sobre el otro son la repulsión o la atracción. En el campo de las propiedades eléctricas de los cuerpos existen la electricidad positiva y la negativa. En la vida orgánica, la elaboración de los compuestos orgánicos y su desintegración. En las matemáticas existen la suma y la resta, el más y el menos. Y en general, cualquiera que sea la esfera de la investigación considerada, se hallarán siempre contrarios fundamentales. Se considera no solo cierto número de cosas diferentes, propiedades diferentes, relaciones diferentes, procesos diferentes, sino pares de contrarios, de oposiciones fundamentales. Como dijo Hegel, en oposición, lo diferente no es confrontado por cualquier otro, sino por su otro. Las fuerzas que actúan entre dos cuerpos no solo son variadas y diferentes, sino que se dividen en atractivas y repulsivas. Entre las cargas eléctricas las hay diversas, pero se dividen en positivas y negativas. La atracción se opone a la repulsión, la electricidad positiva a la electricidad negativa. Estas oposiciones fundamentales no se comprenden si se sigue la forma metafísica de pensar. En primer lugar, el pensamiento metafísico trata de ignorar y de restar importancia a la oposición, e intenta comprender un tema determinado sencillamente en términos de una serie de propiedades distintas y de relaciones diferentes de las cosas, e ignora las oposiciones fundamentales que se manifiestan en esas propiedades y relaciones. Así, por ejemplo, los que piensan en términos metafísicos acerca de las sociedades divididas en clases tratan de comprender la sociedad como formada solo por un gran número de individuos diferentes, conectados entre sí por distintas relaciones sociales, pero ignoran la oposición fundamental de explotadores y explotados que se manifiesta en todas estas relaciones sociales. En segundo lugar, cuando el pensamiento metafísico reconoce, a pesar de todo, las oposiciones fundamentales, porque no puede ignorarlas, entonces, fiel a su costumbre de considerar cada cosa aisladamente como una constante fija, las considera aisladas una de la otra, las comprende por separado y las concibe como mutuamente excluyentes. Así, por ejemplo, los antiguos físicos solían pensar que la electricidad positiva y la negativa no constituían más que dos flujos eléctricos diferentes. Pero contra lo que afirma la metafísica, no solo hay contrarios fundamentales en cada tema, sino que estos contrarios se implican mutuamente, están conectados de modo inseparable, y lejos de ser excluyentes, no pueden existir ni ser comprendidos sin una relación uno con otro. Esta característica de oposición se conoce como polaridad. Los contrarios fundamentales son contrarios polares. Por ejemplo, un imán tiene dos polos, uno norte y otro sur. Pero estos polos, que están opuestos y son distintos, no pueden existir separados. Si se parte en dos el imán, entonces no existe un polo norte en una de las mitades y un polo sur en la otra, sino que ambos recurren en cada una de las partes. El polo norte solo existe opuesto al polo sur y viceversa. Uno puede definirse solo como el contrario del otro. En general, la oposición fundamental debe comprenderse como oposición polar, y cada cosa debe concebirse en términos de la oposición polar que contiene. La física muestra que la atracción y la repulsión se encuentran en cada proceso físico de tal manera que no pueden separarse o aislarse una de la otra. En los cuerpos vivientes no se encuentra la elaboración de compuestos orgánicos en algunos casos, y en otros su desintegración, sino que todo proceso vital implica tanto la síntesis cuanto la degradación. En la sociedad capitalista, la creciente socialización del trabajo es inseparable de su contrario, la centralización del capital cada vez en mayor grado. Esta unidad de los contrarios, el hecho de que no pueden comprenderse por separado uno y otro, sino solamente en su conexión indisoluble en todos los campos de la investigación, se ejemplifica con extraordinaria claridad en la matemática. Aquí, las operaciones fundamentales son los dos contrarios, la suma y la resta. Y tan es el caso de que la suma y la resta no se comprenden aisladas una de la otra, que la suma puede representarse como resta y viceversa. La operación de resta, a menos b, puede representarse como la suma menos b más a. De la misma manera, una división a entre b se puede representar como una multiplicación a por 1 entre b. De ninguna manera debe entenderse la unidad de los contrarios, su conexión inseparable, como una relación armónica y estable, como un estado de equilibrio,
La unidad de los contrarios es condicional, temporal, transitoria, relativa. La lucha de los contrarios mutuamente excluyentes es absoluta, como son absolutos el desarrollo y el movimiento. La existencia de oposiciones polares fundamentales, que se manifiestan en cada sector de la naturaleza y de la sociedad, se expresa en el conflicto y la lucha de tendencias opuestas que conducen, pese a ciertas fases de equilibrio temporal, al movimiento y desarrollo continuos, al perpetuo devenir y desaparecer de todo lo que existe, a cambios abruptos del estado de las cosas y transformaciones. Así, por ejemplo, el equilibrio de las fuerzas atractivas y repulsivas en el mundo físico siempre es condicional y temporal. Siempre se afirma el conflicto y la lucha de la atracción y la repulsión, y resultan en cambios y transformaciones físicas, ya se trata de transformaciones en escala atómica, de cambios químicos o en gran escala. La explosión de las estrellas. Dialéctica y metafísica. En resumen, la metafísica piensa en términos de cosas ya hechas, cuyas propiedades y potencialidades busca fijar y determinar de una vez por todas. Considera cada cosa en sí misma, aislada de todas las demás y en términos de antítesis irreconciliables, o esto o aquello. Contrasta una cosa con otra, una propiedad con otra, una y otra relación, sin considerar las cosas en su movimiento y encadenamiento reales, y sin tomar en cuenta que cada cosa representa una unidad de los contrarios, opuestos pero ligados inseparablemente. La dialéctica, en contraposición a la metafísica, se niega a concebir las cosas cada una por sí misma, como si tuvieran naturaleza y propiedades fijas, o esto o aquello. Reconoce en cambio que las cosas llegan a ser, existen y dejan de ser en un proceso de cambio y desarrollo infinitos, en un proceso de interrelación complicada y en constante cambio, en el que cada cosa existe solamente en su conexión con otras y atraviesa por una serie de transformaciones, un cambio en el cual se manifiesta siempre la unidad, la interconexión inseparable y la lucha de las propiedades, aspectos y tendencias contrarias, características de todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La meta de la dialéctica, a diferencia de la metafísica, es trazar los cambios e interconexiones reales en el mundo y pensar acerca de las cosas siempre en términos de su movimiento y su interconexión. Engels escribió: el mundo no debe comprenderse como un conjunto de objetos terminados, sino como un conjunto de procesos. Uno ya no permite que se le impongan las antítesis insuperables para la vieja metafísica. Están desapareciendo más y más las viejas antítesis rígidas, las líneas divisorias claras e infranqueables. El conocimiento de que estas antítesis y extensiones se encuentran, de hecho, en la naturaleza, pero solo con validez relativa, y que, por otra parte, su imaginada rigidez y absolutismo han sido introducidos en la naturaleza solo por nuestra mente, es el núcleo de la concepción dialéctica de la naturaleza. La dialéctica comprende las cosas y sus imágenes, las ideas, esencialmente su interconexión, en su secuencia, su movimiento, su nacimiento y su muerte. Lenin explicó que la comprensión de las partes contradictorias de todos los fenómenos era la esencia de la dialéctica. Consiste en el reconocimiento, descubrimiento, de las tendencias contradictorias, mutuamente excluyentes, opuestas en todos los fenómenos y procesos de la naturaleza, incluyendo la mente y la sociedad. Finalmente, Marx escribió que la dialéctica, reducida a su forma racional, provoca la cólera y el azote de la burguesía y de sus portavoces doctrinarios, porque en la inteligencia y la explicación positiva de lo que existe, abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa, porque crítica y revolucionaria por esencia, enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero, y sin dejarse asustar por nada.